Bien, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Mi nombre es Hilda Teresa Ayala González y soy parte de la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico y en esta tarde voy a ser su moderadora. Este esfuerzo llega a ustedes gracias al auspicio del Archivists Roundtable of Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Library Society of North America, quienes se unieron a nosotros, la Red de Archivos de Puerto Rico, con el fin de apoyar el proceso de recuperación de las instituciones culturales luego del impacto del huracán María en septiembre de 2017. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes alguna información de interés para aprovechar al máximo este espacio. Lo primero es que esta conferencia está siendo grabada y luego podrán acceder a la misma desde el canal de YouTube de ArchiRed. Allí también ya están disponibles las grabaciones anteriores. Voy a compartirles por el chat la información para que puedan acceder a la presentación del día de hoy. Y también para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo con Miriam Centeno. Para los que esta es la primera vez que están tomando un webinar, les dejo saber que si no tienen la oportunidad de descargar la presentación ni los materiales de trabajo del día, no se preocupen que lo pueden hacer durante el día de mañana cuando les va a llegar por correo electrónico los enlaces tanto para que puedan completar la evaluación y recibir su certificado de participación como la grabación de este webinar y también los webinars anteriores y el enlace para que puedan bajar la presentación. Los participantes no tienen el acceso al micrófono ni al video, pero se exhorta a utilizar la sección del chat que se encuentra en el menú inferior para colocar las preguntas que le puedan ir surgiendo. Estas preguntas se atienden al final del webinar en una sección dedicada y les solicitamos que estas preguntas se enfoquen en la temática que se está cubriendo. Como comenté, hoy tenemos el placer de compartir con la profesora Miriam Centeno. Ella es estratega de preservación y digitalización en The Ohio State University Libraries. Actualmente, Miriam trabajó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign como coordinadora de cuidado de colecciones en la biblioteca y allí estuvo supervisando el flujo de tareas relacionadas al cuidado de colecciones de papel, preparación y respuesta ante desastres, control ambiental y manejo integrado de plagas. Luego del paso del huracán María, Miriam ha estado mano a mano trabajando con nosotros en Puerto Rico, apoyando todo el proceso de respuesta y de recuperación. Y en la tarde de hoy, Miriam estará dándonos información sobre cómo atender apropiadamente una situación de emergencia que involucre objetos en papel o encuadernados como son los libros. Les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, pueden colocarlas en el chat. Bienvenida, Miriam. Buenas, gracias a todos por asistir a esta presentación y le agradezco también a la compañera Hilda y al ArchiRed para darme la oportunidad de ser parte de esta serie de conferencias. Precisamente vamos a hablar acerca del salvamento de libros y papel. Y antes de empezar, quiero dar un resumen de algunos conceptos que ya se han cubrido en las presentaciones anteriores, pero que vamos a aplicar entonces para el tópico de salvamento. Empezamos con el ciclo de planificación del manejamiento de desastres. Aquí tengo 4 diagramas que ilustran que el ciclo de planificación se compone de 4 diferentes fases: la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación. Ahora bien, aquí estos diagramas enseñan las diferentes fases como si fuesen de partes iguales, pero en la realidad nosotros nos mantenemos la mayoría del tiempo en el área de preparación, que también incluye la mitigación. Una vez que se ha ocurrido un desastre, vamos entonces a hacer la respuesta, la recuperación,
pero dentro de la mitigación vamos a reevaluar nuestros esfuerzos, vamos a reemplazar los suministros que usamos y vamos a reentrenar a nuestro personal para poder responder mejor al próximo desastre. Otro concepto que quiero cubrir es los factores de deterioro de los materiales. Estos van a ser una lista de factores que causan daños a nuestras colecciones. Vamos a destacar el agua porque precisamente muchos de nuestros desastres, así sean fuego, si sean terremotos o un derrumbe en un edificio, siempre terminan siendo un desastre que involucra el agua y después, como consecuencia, a lo mejor un brote de hongos. Los factores de deterioro se pueden dividir en dos diferentes categorías. Está la categoría interna, que es el vicio innato de la naturaleza del tipo de material en que están compuestos nuestros recursos. Por ejemplo, si tenemos un papel de periódico, sabemos que tiene mucha acidez ya innata en su materia. También tenemos los factores externos, que se prestan para nosotros poder tener medidas de mitigación para poder entonces tratar de mitigar daños como sería el control del clima, manejo de plagas y el manejo de desastre. ¿Qué factores de riesgo asignaría usted a su institución para los siguientes peligros? Entonces, parte de la planificación para el manejo de desastres es poder hacer una asesoría de cuáles riesgos son posibles que puedan amenazar el bienestar de nuestras colecciones según su locación geográfica, la estructura del edificio, el clima ambiental y problemas de seguridad. Y una manera de calcular los varios factores de riesgo es considerarlos junto con el conocimiento que tengan de sus colecciones y sus facilidades. Y esta es una matriz que es una herramienta que ayuda a su equipo a determinar cuál es la probabilidad y la frecuencia de los desastres específicos en su área. Y el primer paso para crear un plan de desastre es la creación de un equipo de comando organizado bajo el modelo que usa FEMA, que se llama Incident Command System, o ICS. Se usa para manejar desastres cuando se colabora con agencias a nivel federal, estatal y local. Esto también se puede escalar a instituciones pequeñas culturales y se debe incluir a miembros del equipo que sean personas que tienen la autoridad administrativa y el conocimiento para tomar decisiones del cuidado cultural y financiero, además de continuidad de operaciones para el bienestar de nuestras instituciones. El modelo se puede entonces replicar a escala menor y este es un modelo de un equipo de respuesta para el secado al aire. Vamos a ver que si enseño el diapositivo anterior, tenemos la misma jerarquía, que hay un director que se encarga de dar las directrices según el plan que ya ha sido diseñado. Hay una persona que es el documentador, quien es el que va a estar a cargo de control intelectual de los recursos y también de poder documentar todas las actividades que se han hecho por cuestión de aseguranza. Tenemos al triajista que entiende el formato y las necesidades de salvamento de nuestros recursos, la persona que ayuda para el traslado y rescate de nuestros recursos y entonces el equipo de secado y empacado para poder entonces rescatar esos recursos. Tenemos una pirámide inversa para demostrar que la seguridad del personal es primordial. Luego que estabilizamos las facilidades para que sea seguro para el personal entrar, entonces podemos empezar a cuidar de nuestras colecciones. Además, se debe usar el equipo apropiado según el tipo de emergencia y el riesgo de contaminación y de salud.
También es bueno almacenar parte de este equipo en un lugar fuera de sus facilidades para que siempre tengan acceso a material protectivo, aun cuando su facilidad esté clausurada. Y aquí les voy entonces a destacar para nuestro propósito de hoy que mucho del equipo que yo les recomendaría serían guantes, serían también mascarillas N95 que ayudan para poder trabajar con hongos, los guantes de nitril, que no sean de látex, porque la gente tiene a veces alergias a látex, y pues botas, entonces si tienen alguna inundación. Seguimos. Pues vamos entonces a la primera fase de nuestra respuesta. La respuesta es el momento en que se alerta a la persona designada, que entonces activa el equipo de emergencia, donde se comienza a investigar, a inspeccionar y a responder según sea necesario. Los pasos de la respuesta después de un desastre son llamar a servicios de emergencia, identificar el tipo de desastre, las condiciones de seguridad y necesidades de las colecciones, poner un puesto para el punto de comando del incidente, decidir el plan de acción con el equipo de comando, congregar al equipo de respuestas y los suministros y recursos. Entonces se puede realizar el salvamento y empezar la estabilización y la recuperación. Siempre se debe documentar el desastre, saque fotos o video de todo, documente la hora de cada paso, los nombres del personal presente, las condiciones observadas. Utilice un formulario de documentación práctico y esto es sumamente importante para entonces poder dar reclamaciones a las aseguranzas. Aquí tenemos ejemplos de material y equipo que ayuda a secar después de un evento dañino. Tenemos papel de periódico, papel de toalla, rollos de plástico, esponjas, tenemos cinta adhesiva eléctrica, mapo, escoba y cubos. También se necesita equipo especial. Además de tener abanicos que ayuden a la ventilación, necesitamos a veces aspiradoras que puedan succionar el agua o deshumidificadores, ya sean de los que son caseros que sacan como 170 pints al día o industriales. También tenemos que tener equipo que nos ayude a transportar y organizar todos estos artículos cuando ya los estamos rescatando a un área de trabajo. También queremos tener material y suministros que nos ayuden a mantener el control del inventario. Como referencia se puede usar esta guía de trabajo de Heritage Preservation Field Guide for Emergency Response. También está esta herramienta de la rueda de salvamiento, como se llama en inglés, Emergency Response Salvage Wheel. Ahorita mismo el app del teléfono no está trabajando, pero se hizo en el 2016 y todavía se está tratando de actualizar para poder usarlo de nuevo en los sistemas de teléfono. Esta herramienta de la rueda de salvamento tiene información de cómo actuar, las técnicas para poder rescatar diferentes recursos de diferentes formatos, ya sean libros, ya sea papel de arte, ya sea medio de cinta magnética, etc. Volvamos de nuevo al modelo de un equipo de respuestas para el secado de aire. Recuerden, tenemos al director y a las otras 4 personas o miembros de nuestro equipo. El video que se puede encontrar en la página del American Institute of Conservation les puede demostrar cómo trasladar estos materiales, certándonos que vamos a darle soporte a los materiales, ya sea con una bandeja o con un contenedor plástico, para poder asegurarnos que no vamos a causar más daño durante el traslado. A veces si tenemos material que ha sido enfangado, lo tenemos que enjuagar. Y en este caso tenemos el ejemplo
de un libro que ha sido enjuagado en diferentes bandejas con aguas hasta que se vea que el agua ya está clara. Vamos entonces a la recuperación en específico con la técnica de secado al aire. Este es un ejemplo de una respuesta a una emergencia que ha tenido daños de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arreglar un espacio apropiado. Vamos a mantener la circulación del aire si es posible. A veces no tenemos electricidad para usar abanicos. Vamos a tratar de bajar la temperatura. Utilizaremos materiales absorbentes para la superficie. Por eso vamos a poner papel de periódico sobre la mesa. Y entonces vamos a darle soporte físico a los objetos que han sido debilitados por el agua. Vamos a remover los objetos de sus envolturas, o si los libros están dentro de las cajas, retiramos y disponemos de las cajas aparte. Y vamos entonces a monitorizar la medida del secado, tratando de evitar un brote de hongos. Vamos entonces a expandir a nuestros libros en forma de abanico, si están húmedos, y vamos a intercalar papel de toalla para que entonces podamos absorber la humedad que está dentro de las hojas del libro. Y vamos a tratar de mantener la forma del libro para que no se vaya a desfigurar demasiado. Si se trata de que tenemos documentos mojados, vamos a tratar de repartirlos sobre una superficie para que entonces puedan tener mayor contacto con aire. Vamos a intercalar papel secante debajo de ellos y vamos a manipularlos de nuevo para que entonces se sequen de la forma correcta. Si se notan, la dirección del aire no está inmediatamente sobre el papel, porque entonces, ¿qué hacemos? Lo volamos. Vamos a mantener la ventilación con el abanico en un setting bajo, pero que también la corriente de aire no esté directamente sobre nuestros recursos. Esta misma técnica se puede usar con fotografías, se pueden mantener planas o también se pueden colgar en un cordel. Ahora bien, lo importante es no tocar la imagen. Y de nuevo, también se puede usar con cinta magnética. Les enseño este ejemplo de cómo podemos hacer el secado de tela, porque si, por ejemplo, tienen un material muy grande que no cabe en su mesa, pueden usar malla para poder usar la misma técnica con mapas, etc. Debido a las dificultades para secar los diferentes tipos de material, se recomienda que consulten con un experto para tratar a estos objetos. Como ya mencioné, la tela necesita soporte para que no se estiren las fibras. Pinturas y artes sobre papel dependen del medio usado. Dependiendo del medio usado, se necesitará tratamiento profesional para no perder la imagen. Los ejemplos de flora y fauna, cuando mojados, son muy susceptibles al agua y al hongo y a las plagas. El hierro y otros metales se pueden tratar de secar antes de que se brote el moho, y el cuero, especialmente el de vaca no curtido, se oscurece cuando se moja y puede deformarse si no se controla el secado. Otros objetos, múltiples, que son compuestos de materiales diferentes, como el reloj que vemos aquí, tiene madera, tiene metal y papel. Cada tipo de materiales se seca a su propio tiempo y hay que buscar un balance para que las partes del objeto no se sequen demasiado rápido o estén mojados por demasiado tiempo. Y precisamente, uno de nuestros objetos más comunes, el libro, es un objeto compuesto de diferentes materiales. Si vemos en la imagen del lado izquierdo, vemos que tenemos la cubierta que se hace de cartón, se une con un pedazo de tela. A veces tenemos cuero en el lomo o papel también.
Y entonces también tenemos pues las hojas de papel dentro del texto. Y por eso es la razón por la cual les estaba yo enseñando los diferentes formatos que estamos tratando de salvar con el secado al aire. Y se componen de diferentes tipos de materiales que reaccionan diferente a los cambios de temperatura y humedad. Por ejemplo, vean la expansión de este encuadernamiento después de ser secado al aire. El texto ya no cabe dentro de su envoltura original. A veces esto se puede evitar poniendo los libros en una prensa para planchar las páginas, pero como quiera se va a ver deformación y aún el texto no va a volver a ser igual que antes del desastre. Esta foto es de una biblioteca pública de Texas que sufrió daños durante el huracán Irma. Y ilustra cómo la expansión de las páginas mojadas ocasionó una presión tan intensa que los libros fueron expulsados de los anaqueles. Por eso se recomienda usar cascos para protegerse de una misiva inesperada. Otra consideración que se debe de tomar es cuando rescatamos obras de arte sobre papel, que tenemos que tener mucho cuidado para evitar tocar la superficie de la obra. En el caso de los pasteles, de las acuarelas, estas son pigmentos que son fiables o disolubles en el agua. Y entonces sí se requiere de un conservador, de alguien especialista para poder tratarlos. En el caso que tenemos de la imagen en el lado derecho, vemos las diferentes capas de la fotografía y vemos que entonces la capa superior de gelatina se puede entonces volver a liquidar y vamos a tratar de evitar tocarla para no dejar nuestras huellas digitales en la imagen. Pues el secado al aire tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son que son bajo costo, y entonces depende del espacio existente y de un equipo simple. Se puede hacer con todos los tipos de colecciones. Se retiene fácil acceso a las colecciones que permanecen en un sitio cercano y no hay riesgo de exceso de secado. Pero tenemos desventajas. El uso intenso de labor y suministros requiere grandes espacios y seguridad. Algunos materiales requieren atención especial y muchos objetos necesitarán que se aplanen después de secos. También tenemos tiempo variable de secado y riesgo de hongos. Este es un recurso que se llama Archives Damage Atlas, que se hizo por la Biblioteca Nacional de Netherlands, los Países Bajos en Europa. Y es se puede usar para poder aprender cómo identificar los diferentes daños de un desastre a nuestras colecciones. El hongo es un peligro para la salud y a las personas y las colecciones. Se transmite fácilmente y es contagiosa. Nunca se puede eliminar por completo y crece en ambientes cálidos y húmedos y en condiciones de estancada de poca ventilación. Para prevenir el hongo, vamos a tratar de controlar el secado del material mojado y mantener un clima de almacenamiento debajo de 68 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 55%. Siempre se tiene que estar monitoreando el área afectada. Y dependiendo de las colecciones ambientales, un brote de hongo puede surgir en las primeras 12 a 48 horas de un evento dañino. Use equipo protectivo para salvaguardar su salud y trate de responder lo antes posible. Aquí tenemos un ejemplo de rescate de material después de un incendio. Como les había indicado, el incendio empieza con un problema de fuego, pero al final vamos a tener problema de agua porque se usó agua para acabarlo. Y entonces también con el tiempo se puede dar un brote de hongos. Estas dos personas tienen su equipo de protección personal y están usando una aspiradora para sacar las esporas de hongo en la superficie del recurso. Nosotros vamos a usar una aspiradora que tenga
un filtro HEPA. Ese filtro se llama High Efficiency Particulate Air, HEPA, y atrapa las esporas de hongo. También vamos a tratar de usar dos cosas en el equipo. O si pueden conseguir accesorios micro, que son chiquitos, que nos ayudan a hacer trabajo más fino de aspiración con nuestros recursos, o le ponen una mallita con una goma alrededor de la manguera, para que entonces no se vayan a aspirar partes del objeto que son frágiles. Perdón. Si ven entonces en la imagen de la derecha, tenemos a un documento que ha sufrido ya pérdidas porque ha sido bastante dañado por el hongo. La persona que está tratándolo está usando pues un accesorio micro. Yo también le añadiría una malla entre la aspiradora y el papel para entonces darle más apoyo a ese objeto. De no tener una aspiradora especial con filtro de HEPA, se recomienda hacer la limpieza en el exterior, donde tenga el viento, como se llama downwind, que no le dé directamente a usted el polvo del hongo y que usted no lo respire. También usted va a usar su máscara. Si no tiene aspiradora, puede también usar una brocha simplemente. Y entonces en la imagen de la derecha tenemos unos ejemplos de cómo podemos empezar a limpiar el libro. Tratamos empezando con el libro cerrado, usamos la brocha desde la espina hacia la parte de frente del texto, y entonces también limpiamos dentro de la coyuntura interna de la cubierta. Para algunas obras de arte en papel o algunas partes del libro, podemos también hacer una limpieza de la superficie usando esponja que limpia el acerrín. En inglés se llama soot sponge, o también pues usando pues la aspiradora con el filtro de HEPA. Aquí les tengo un caso de un brote de hongos en una colección de manuscritos. Esta presentación fue hecha por mi supervisora en mi trabajo anterior, que era la Universidad de Illinois. ¿Qué ocurrió? Que en el 2008 se encontró un brote de hongos en el total de la colección de manuscritos de libros raros en Illinois. Lo que se tuvo que hacer es contratar a una compañía que daría servicios de no solamente limpiar los libros, sino también de limpiar el sistema de calefacción. Nótese cómo ellos tuvieron que aislar toda la colección, y entonces las personas, los contratistas, tenían que usar equipo personal de protección para poder trabajar en esa área. Si usted tiene que usar un contratista y nota que no está usando equipo profesional de protección, cuestione eso, porque entonces a lo mejor esa compañía no entiende el riesgo a la salud de ellos y por tanto no entiende el riesgo a la salud de nuestros recursos. Y también, cuando se usa un contratista, se debe saber qué tipo de tratamiento se va a proveer, qué químicos se van a aplicar según el tipo de material, sea de libro de circulación o un manuscrito raro, se va a tratar de manera diferente. Por ejemplo, el uso de gas de ozono se usa para matar esporas de hongos y desolidificar el material. Este es un tratamiento que levemente acelera el degradamiento de la fibra de papel afectado. Se usa cuando el volumen del libro es muy grande, pero no se usa en material raro, sino en material que circula. Cuando se trata de material raro, pues lo que ya comentamos es que se puede aspirar o hacer una limpieza de superficie. Un factor bien importante es que se debe conocer los límites para una recuperación interna. Una recuperación interna depende del volumen de libros afectados, del personal que tenga disponible,
de los suministros, los muebles y los equipos que también tenga disponible. Las condiciones de su espacio. ¿Tiene suficiente superficie para poder poner todos los abanicos, los libros abanicados? ¿O su espacio tiene suficiente ventilación para poder secar los libros? Otros métodos de secados alternativos son secado de congelación, usar papel de Sorbex absorbente, secado criogénico o secado termal. Estos todos requieren pues de mucha de inversión financiera y también de mucho entrenamiento al personal. Entonces tenemos la alternativa de hacer contratos de la congelación, ya sea la congelación que es fría o la que es secado por congelación en vacío. Normalmente las instituciones ya tienen contratos prehechos antes de que ocurra un desastre para poder tener esos servicios disponibles cuando pase un evento. Ahora bien, no se puede usar para todos los materiales, como el cuero y el pergamino no se debe congelar. Muchas veces no les sirve a las obras de arte poder congelarlos y no se sabe entonces si se puede costear la cantidad de materiales afectados. Sin embargo, se debe ver que hay una gran diferencia en el resultado del secado al aire y el secado de congelación vía el proceso de sublimación. El desfiguramiento es mucho menor. Si se encuentran en un caso donde tienen que congelar, yo les recomiendo que vayan a envolver los libros en papel de congelación o freezer paper y que los vayan colocando dentro de unas cajas con el lomo hacia abajo, ya que el peso del texto de las páginas va a ser muy grande para que la envoltura, la cubierta del libro lo pueda aguantar. También no apilen las columnas de las cajas, más de 5 cajas en cada columna porque se hace mucho el peso. Y muy importante es mantener el control del inventario, así que asegúrense de que están haciendo etiquetas con el contenido de las cajas. Bien, aquí tenemos los recursos que hemos hablado y acerca de, pues, de los agentes de deterioro, el atlas de daños, ejemplos de salvamiento de desastres y la rueda de salvamiento y el guía de manejo de respuestas a emergencias. Además del caso que ocurrió en Illinois en mi biblioteca de libros raros. Para concluir, acuérdense que el manejamiento de desastres es un ciclo que es constante. En mi institución, la misión de rescate no termina hasta que yo haya resuministrado mis kits de emergencia y evaluado y reentrenado a mi personal. Aquí tengo pues mi información de contactos y podemos entonces empezar con el tiempo de preguntas. Excelente, muchas gracias, Miriam. Pueden ir colocando las preguntas que tienen en el área del chat o en la sección de Q&A. Yo, ¿verdad? Solamente como un comentario, que obviamente pues tú tienes totalmente conocimiento sobre esto porque has estado involucrado trabajando atentamente con todo lo que tiene que ver con el huracán. Y una de las preguntas que sé que ha sido bastante constante es el tiempo, ¿verdad? En que puede tomar el proceso de secado de unos libros o de unos documentos cuando las condiciones, por ejemplo, si queremos hacerlo afuera, la humedad es tan alta. ¿Qué alternativas nosotros podríamos tener entonces en ese caso? Bueno, entonces eso depende. Si tenemos por lo menos un poco de brisa, eso nos va a ayudar. También depende si tenemos electricidad para poder usar abanicos o deshumidificadores. En casos que no tengamos ninguna de las dos, vamos entonces a tener que estar nosotros
monitoreando constantemente esos recursos. Yo uso mucho papel de toalla para intercalar y tratar de extraer la humedad, ¿verdad? Ahora bien, si tienen electricidad o si tienen congelación, congeladores disponibles y el volumen del libro es muy grande para poder hacer el secado al aire, no tienen suficiente personal o espacio, pueden entonces congelar parte de su colección y tratar entonces de lidiar poco a poco con el volumen que puedan, que son capacitados para lidiar en ese momento. Muy bien. Tengo por aquí una pregunta, que si la técnica para congelar funciona solamente para los libros o si se pueden usar también para documentos. Se puede usar para documentos, siempre y cuando no tengan pigmentos aplicados a manos, que no sean obras de artes. Ahí sí que yo les recomendaría que consulten con un experto porque entonces la congelación puede que haga más daño. Pero si son documentos de archivo, se pueden congelar. Ahí va a ser un poquito más difícil mantener el control de ¿cómo se dice? Del font, del orden original de esos documentos, porque están a lo mejor sueltos o a lo mejor están en carpetas, pero sí se pueden congelar. Muy bien. Entonces, para continuar con esa pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en congelar los libros y los documentos y cómo es el proceso de descongelación? Y entonces yo añadiría quizás a esta pregunta, porque hemos hablado, ¿verdad?, del congelamiento comercial. Pero Sí. si nosotros quisiéramos hacer esta congelación utilizando quizás un freezer de estos, un chest, ¿se podría utilizar? Se puede utilizar. Lo que pasa es cuando estamos usando congelación industrial, hay un proceso de sublimación. ¿Qué hace eso? Que cuando se está secando el libro dentro del congelador, se hace el cambio de el agua que se está helando, ¿verdad? Que de líquido a sólido se evapora de la manera de hielo, se evapora dentro del congelador comercial. ¿Qué pasa cuando lo hacemos con un congelador casero? Tenemos el agua congelado dentro del congelador de hielo, tenemos el agua en fase de hielo, y cuando la vamos a derretir el hielo se convierte en agua de nuevo. Así que podemos hacerlo, podemos descongelar estos materiales poco a poco, pero hay que tener mucha ventilación disponible. Así que van a tener que tener deshumidificadores y abanicos disponibles para poder entonces secar de nuevo el libro. La congelación de tipo casera nos da más tiempo, no menos trabajo. Ok. Entonces, una vez los libros están congelados, ¿verdad? Imagino que las compañías son las que se encargan del proceso de descongelación. ¿Cómo es ese proceso para descongelar los libros y si estos se afectan durante ese proceso de descongelación? Y si nosotros tendríamos que tratar de evitar lo que es la condensación pues para proteger el recurso. Exacto. Es bien difícil para nosotros con un congelador casero evitar la condensación. Eso va a ocurrir con nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercalar papel toalla, vamos a poner abanicos, vamos a ventilar y deshumidificar lo máximo posible. La compañía industrial, comercial, va a poder entonces usar el sistema de sublimación y va a poder mantener los libros bajo esa presión de que estábamos hablando de cómo mantener las páginas planchadas para que no se deformen. Siempre que ocurre un problema de infiltración, siempre se deja una huella en los libros. Nunca van a estar perfectos como antes, no quedan intactos. Pero en ese caso, por lo menos, se deforman menos.
Muy bien. Entonces, por aquí me preguntan, cuando se intercala papel toalla entre las páginas, ¿se hace entre cada página o se pueden agrupar e ir intercalando entre esos grupos de páginas? Se hace entre grupos de páginas y lo que yo hago es que abanico el libro, incluyo el papel intercalado, lo dejo ventilar por unas 2 horas y entonces cambio y repongo otro papel de toalla en otro lugar del libro, no lo vuelvo a poner en el mismo lugar. También trato de airear las páginas para que entre un poco de aire y me ocupo mucho de que esté yo secando el lomo del libro. Ahora bien, pasa un tiempo que ya no es necesario usar el papel toalla, que se puede entonces retirar todo el papel toalla y simplemente dejar que el libro esté ventilado por los abanicos. ¿Me faltó algo? Yo creo que dije todo. Sí. No, yo creo que ahí está todo. Okay. Tengo por aquí, dice cómo sería el proceso de congelación si querría utilizarlo para un recurso personal. Hay algo bien interesante en términos del hongo y es que persevera mucho. Si ya el libro tiene hongos, yo no recomendaría necesariamente tratar de hacer una recuperación en casa, porque entonces, ¿qué pasa? El hongo muchas veces puede sobrevivir en la congelación, en el congelador. Se puede aislar, se puede poner en una bolsa de Ziploc, se pone en el congelador y entonces se puede buscar ayuda profesional. Pero la congelación para un recurso que no tenga hongos, que solamente ha sido mojado, sí se puede usar. La congelación sí es sumamente necesaria. Yo trato de primero hacer el secado al aire antes de congelar, por el problema de la condensación luego. Ok. Estoy viendo por aquí porque hay unas cuantas preguntas. Uh-huh. Dice aquí en el caso de Puerto Rico, ¿qué alternativa tenemos en contra espérate. ¿Qué sugerencia pueden dar para alternativas de congelación en Puerto Rico? En términos, si no tenemos electricidad. Pues yo me imagino que por ahí viene la pregunta, sí. Ok, pues entonces ahí lo mejor que podemos usar es el aire de afuera, la brisa y el sol. Ahora bien, lo digo eso con mucho cautela porque el sol puede entonces hacer que, por ejemplo, la tinta y los colores se pueden entonces fade. ¿Cuál es la palabra? Se pueden ¿Aclarar? aclarar por los rayos del sol. Así que si tienen tinta de colores rojos, de esos colores que son un poquito efímeros, ahí yo le doy cautela con usar pues el sol del día. Pero si no hay ninguna otra, no hay otra alternativa, pues por lo menos eso ayudaría en ese momento. Sí. Aquí estoy apoyando y estoy contestando una pregunta. Hay algo interesante, ¿verdad? Que cuando uno congela el libro, lo hace básicamente para ganar tiempo, ¿verdad? Para poder luego tratar estos libros individualmente. Exacto. Sí, ¿puedes abundar un poquito sobre eso? Sí, déjame volver hacia arriba. Gracias. Un poquito más del abanicado. ¿Qué estoy tratando de hacer en ese momento de abanicar? Estoy tratando de introducir ventilación dentro de las hojas, ¿verdad? Pero tengo nada más que el límite de mi superficie para secar y de mi suministro de papel toalla y de papel de periódico y de cuánto mi abanico puede ventilar y también del espacio donde estoy, porque ¿qué pasa? Si tengo demasiado de muchos libros húmedos en un espacio cerrado, el aire dentro de ese cuarto va a estar demasiado de muy húmedo y no se me secan los libros. Por eso la congelación
ayuda a retrasar la creación de hongos en libros mojados. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que entonces priorizar lo que puedo secar ahora y lo que no, y lo que voy a secar después. Normalmente congelo los libros que están mucho más empapados y trato entonces de secar al aire los que están un poquito más secos. Si hay demasiado de mucho volumen, también se puede y se debe priorizar aquellos libros de papel brilloso, como los que son los textos de educación y también los textos escolares y las revistas. Ese papel tiene lo que se llama una capa de, en inglés, un clay coating, que una vez se moja, se tienden a pegar las hojas las unas a las otras. Entonces, es imposible muchas veces rescatar esos recursos. Entonces, en el proceso de, ¿verdad? Congelamos un recurso y entonces vamos a comenzar a descongelarlo. ¿Cuánto más o menos se tarda el proceso de descongelación? ¿Y cuál es el procedimiento entonces en ese periodo cuando se está descongelando el libro? Pues depende de las condiciones que tengan dentro de su espacio. Nosotros usamos un extraidor, un fume hood, que ayuda a ventilar un espacio específico. Tenemos deshumidificadores y tenemos abanicos para entonces darle más ventilación a ese espacio donde estamos descongelando. Imagínense los diferentes tipos de libros que tengan, pues si tienen, estoy tratando de buscar la diapositiva con los diferentes materiales. Si tienen un lomo de tela bien grueso, eso tarda más. Si el libro es más grueso, también va a tardar más en secarse, ¿verdad? Y entonces ahí todo depende del tipo de material, de la encuadernación, de los materiales de la encuadernación y de las condiciones ambientales donde se están secando. Muy bien. Y entonces preguntan por aquí que si el costo de congelar es alto y que si supera el costo del recurso, que sí, ¿qué se haría en ese sentido? Ok, pues entonces una de las cosas que nosotros en cuestión de lo que se llama manejamiento de colección es que hacemos una investigación de los recursos dentro de nuestra red de bibliotecas y vemos a ver si esos recursos ya están disponibles para que se puedan compartir entre las bibliotecas a nuestros usuarios. Si es así el caso, entonces estos procesos de salvamiento a lo mejor van a requerir más recursos de los que tenemos disponibles y decidimos retirar ese recurso de nuestras colecciones. Si el objeto es único o raro, entonces ahí sí que podemos decidir que vamos a invertir más de nuestros recursos financieros para poder rescatar a ese recurso. Es a veces un balance. Muchas de las cosas de rescate de desastres, nosotros tenemos que priorizar cuáles son los recursos que son raros, de los cuales nosotros solos tenemos la custodia y podemos hacerlos accesibles para el futuro. Y los recursos que ya son duplicados en otras colecciones, pues a lo mejor tendríamos que sacrificarlos por los que son únicos. Excelente. Entonces, moviéndonos un poquito a los hongos, preguntan por aquí que si un libro que esté completamente contaminado con hongos es rescatable. Eso depende. Siempre me da pena que tengo que decir que depende. Estoy tratando de buscar. ¿La realidad? Sí, estoy buscando la diapositiva de... La cuestión es que si se puede secar el hongo, si se puede secar el libro antes de que el hongo arrase con las fibras, sí se va a estar desfigurando nuestros recursos, pero aún entonces puedes digitalizar el libro y de esa manera preservar su contenido, ¿verdad? Pero el hongo no muere, simplemente se pone inactivo, se pone lo que se llama en inglés dormant. Así que
lo que pasa es que el hongo entra dentro de la fibra del papel y hace que ese objeto sea mucho más susceptible a un nuevo brote de hongos cuando las condiciones de temperatura y humedad sean favorables para su reactivación. Y la cuestión es que tenemos que tratar de secar ese recurso lo más antes posible, antes de que el hongo ya se coma la fibra de papel. Hay que evitar llegar a esa fase en donde ya el libro es repleto de hongo. Exacto. Tienen por aquí también que se recomendó utilizar una malla para darle más peso a las páginas. ¿Qué tipo de malla se puede utilizar? Pues bien simple. A veces uso la malla de las ventanas para evitar que entren moscas en las ventanas. Un window screen. Dependiendo de del tipo de papel que se está usando, se puede usar una malla tan simple como lo que en inglés se llama cheesecloth, una malla de esas que se pueden usar para cocinar. Todo tipo de malla diferente que tengan disponibles, siempre y cuando sea una tela abierta, de fibra abierta, que deje pasar aire y que no sea de esas que son tan fibrosas que se estén pegando a las fibras de nuestro material. Muy bien, entonces por aquí preguntan si puedes repetir cuáles son los materiales que se deben tener en un kit para salvamento de materiales de papel y de libros en la institución. Bien, vamos entonces a esa diapositiva. Estoy subiendo. Perdonen que me pasé. Ok, en un kit básico vamos a tener material que sea absorbente. Vamos a tener papel periódico sin imprimir, newsprint. Vamos a tener paquetes de papel toalla. Y a mí me gusta mucho el papel toalla que ha sido doblado en forma de C, se llama C-fold, porque es perfecto para poder poner entrecalar entre las páginas de un libro. Voy a tratar de conseguir mis rollos de plástico para poder cubrir un área que todavía tenga una infiltración activa. Se pueden usar esponjas para poder tratar de absorber agua del área, no necesariamente en los libros, pero para poder tratar de limpiar los anaqueles. La cinta eléctrica ayuda a posicionar el plástico. Entonces, pues cosas como mapos y escobas y cubos. Como equipo vamos a tener abanicos. Yo siempre tengo pues de los abanicos que son box fans, que son de los chiquitos cuadrados. Me gusta tener uno que me ventila el piso. También me gusta tener abanicos de pedestal, sean los caseros o sean los industriales, que me ayudan entonces a ventilar la parte vertical del espacio. Voy a tratar de tener aspiradora de agua, o en inglés un shop vac, para entonces limpiar el agua y sacarla del piso y del espacio, y deshumidificadores. Y entonces, para también repetir, vamos a tratar de tener un carrito para trasladar todo esto. Me gustan los carritos de plástico porque no les da moho después que se mojen. Y entonces podemos usar de esas cajitas de botellas de leche, milk crates, para entonces mover libros que ya están empapados, porque entonces los agujeros ayudan a que se escurra el agua de los recursos. Y no se olviden del papel de congelación, freezer paper, y además de papel para documentación, para que mantengan el control intelectual. Excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Estoy viendo aquí, porque creo que pasé alguna y la acabo de ver y se me volvió a perder. No sé si esta ya la cubrí, que si cuando se descongela un documento, cuando se descongelan los documentos, si sufren algún tipo de daño. Cuando se están descongelando, van a estar sufriendo el mismo tipo de deformación que pasa cuando tenemos el libro abanicado al aire. O sea, el papel no se va a quedar plano.
¿verdad? Así que también van a tener un poquito de deformación. Lo que se puede tratar de hacer es, mientras se está secando, se puede tratar de manipular levemente con las manos para ver si se puede aplanar un poquito más mientras se está secando. Pero acuérdense que cuando tenemos archivos mojados, es tanto el volumen de papel que eso va a ser difícil de poder lograr aplanar los recursos. Sí, aquí también preguntan que si un libro, las páginas se le pegaron, si hay alguna forma de rescatarlo. Eso es cuando tenemos el papel, que está hablando de papel brilloso o coated paper. Y el problema es que es como un barniz, una capa de barniz de clay, de barro, que logra que se consiga el brillo del papel y de la imagen. Una vez se moja, se pone en forma líquida y se convierte en pega. Así que cuando se tratan de desgarrar las dos páginas una de la otra, cuando se trata de separar, se desgarra la imagen. Normalmente un lado de una página se va con el otro lado y entonces ahí no se puede recuperar la información. Ok, entonces preguntan por aquí si el papel para congelar, si el papel de congelar se puede sustituir y por qué. ¿Por qué material se podría sustituir? Lo he usado a veces con papel, pues, a veces papel de encerado, de cera. Ajá, wax paper, sí. Wax paper. La razón por la cual se usan estos dos tipos de papel es que tienden a no pegarse a los recursos, porque tienen pues o el cerado o el plastiquito, ese barniz que ayuda a que entonces cuando estemos descongelando se desprendan un poquito más fáciles. Y la razón por la cual estamos cubriendo nuestros recursos es que si lo estamos congelando juntos, imagínense cuando estamos congelando comida sin separarla, entonces tenemos una masa congelada bien grande, difícil de descongelar y difícil de separar. Se pegan las cubiertas unas a las otras. Ok. Y entonces, un papel que está sumamente mojado, ¿cuánto tiempo puede estar mojado antes de que le dé hongo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque depende. ¿Está el papel completamente, la palabra se me va, pero está hundido en el agua o está flotando en el agua o está mojado en una superficie húmeda? Si está completamente sumergido, el agua está siendo un protector porque entonces no está expuesto al aire, que es donde se va a exponer a esporas de hongo. ¿Bien? Si está el papel flotando o en una superficie húmeda, la parte que está expuesta al aire, esa es la parte que también va a estar mucho más susceptible al hongo. Y mientras más tiempo esté expuesto, entonces más la probabilidad de que vaya a ser infectado. También depende de la fuerza innata del papel, porque si es un papel como si fuese bien de esos como llaman de onion, de cebolla, con un poquito de tiempo nada más se va a completamente desmenuzar porque las fibras son muy cortas. Pero hay otros papeles más gruesos que van a sobrevivir, estar mojados por más tiempo. Ok, entonces tengo aquí dos últimas preguntitas que ya el tiempo se nos está agotando. Una es que si tenemos papel de revista mojado, ¿cómo podemos evitar que se pegue? Y la otra, que está también un poquito relacionada, si no tenemos un equipo para aplanar, ¿qué alternativa casera como material pesado podemos utilizar para colocar encima de los libros y aplastar? Vaya, ok. El papel de revista se va a pegar solo y no vamos a tener recursos ni personal suficiente para poder rescatar y separar todas las páginas de las revistas y de los libros antes de que se vayan a pegar. Así que normalmente yo los dejo
para lo último y trato de rescatar mis otras partes de las colecciones. Si nada más tengo el lujo de uno solo objeto, pues entonces estoy yo tratando de separar cada página sin intercalar papel toalla, porque si no el papel toalla se me va a pegar al papel de brillo. Así que eso es simplemente a mano y separando. Y no siempre tenemos éxito. Ahora, la otra parte, ¿qué podemos hacer en forma casera para aplanar a nuestros recursos, los libros? Pues yo pondría, si ya el papel está seco, porque no quiero ponerlo bajo peso cuando está todavía húmedo, porque entonces estoy creando un microclima para el hongo. Si ya el papel está bastante seco, yo puedo usar ladrillos o cualquier otra cosa que se pueda usar de que tengan en la casa con más pesos. Entre medio de unas tablas, a veces uso pues papel de cera entre cada capa de libro para que sepa separarlos y entonces darle presión. O si tienen una prensa de libros, se pueden usar también. Excelente. Bueno, pues yo creo que eso es todo lo que podemos cubrir durante el día de hoy, pero le dejamos saber, ¿verdad? Que si tienen dudas o preguntas nos pueden conseguir por correo electrónico y con mucho gusto yo se las paso a Miriam. Gracias, Miriam, por compartir con nosotros toda esta valiosísima información que para nosotros, ¿verdad? Es tan importante para proteger nuestros recursos. Hoy ya les compartía a las personas el enlace para que puedan llenar la evaluación de la actividad. Saben que necesitan llenar la evaluación para que puedan tener un certificado. Y este certificado es para las personas que participan del webinar en vivo. Si no pueden llenar la evaluación hoy, no se preocupen porque mañana les va a llegar. Y finalmente, pues vamos a tomar esta oportunidad para compartir con ustedes el registro de nuestra 9ª conferencia. Esta va a ser la semana que viene, como siempre, miércoles, el 7 de agosto, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, con Salvamento de Audiovisuales por Cristina Kuhn de la Universidad de Illinois, quien va a estar con nosotros más o menos trabajando la temática de Miriam, pero desde el formato de los audiovisuales. Saben que si tienen alguna duda o pregunta pueden comunicarse con nosotros. 1.000.000 de gracias, Miriam. Y nada, hasta la próxima semana. Gracias.